Historia esencial de México, tomo 3, de la Revolución al desplome del PRI. Primera parte, elevación y caída de Madero, capítulo primero, Madero y los espíritus, página 3. La Revolución Mexicana comenzó a incubarse en París una mañana de 1891, en que Francisco I. Madero, rico joven mexicano de 18 años de edad, que estudiaba en Francia administración de empresas, leyó por casualidad un ejemplar de la Revue Spirituelle, célebre publicación fundada por Allan Kardec. En esa época hacía furor en España y Estados Unidos el espiritismo, doctrina basada en el dogma de que los seres de ultratumba se comunican con los vivos a través de médiums o golpes en los muebles. Francisco I. Madero, exalumno de una escuela jesuita de Saltillo y otra de Baltimore, Estados Unidos, había renunciado a sus creencias católicas al grado de que cambió su segundo nombre, Ignacio, en referencia a Loyola, por el de Indalecio, y necesitaba encontrar una nueva fe para restablecer la perdida paz interior. Las doctrinas de Kardec lo entusiasmaron. En la gran librería espiritista de París adquirió varios volúmenes sobre el tema. No los leí, los devoré, escribía años más tarde Francisco I. Madero. Deseoso de profundizar sus conocimientos, concurrió a varios centros espiritistas franceses, donde le dijeron que tenía facultades de medium escribiente, o sea, que era uno de los seres privilegiados mediante cuya mano los espíritus comunican sus mensajes a la humanidad. El joven Francisco hizo ejercicios para desarrollar su facultad: concentración, lanzamiento de emanaciones magnéticas, etc. Pero fracasó en los intentos de escribir alguna frase significativa. En 1892, después de estudiar 5 años en París, el joven Francisco regresó a su nativa Parras, Coahuila, y al año siguiente se trasladó a San Pedro de las Colonias, donde administraba algunas haciendas de su familia. Introdujo el cultivo del algodón en la zona baja de Nazas, construyó sistemas de riego, importó maquinaria y semillas, e implantó tantas innovaciones que algunos lo consideran como el principal promotor de la hasta entonces marginada comarca lagunera. Se hizo notable además por pagar salarios generosos a sus peones y empleados por las diversas obras de caridad que mantenía y por las becas que instituyó para que los hijos de sus peones estudiaran carreras técnicas y comerciales. Algunas versiones señalan que los Madero eran de origen español, mientras que otras les atribuyen ascendencia judío-portuguesa. Poseían haciendas, industrias, viñedos, bancos, plantaciones de guayule,
casas, edificios y muchos otros bienes más. Al patriarca de la familia y abuelo de Francisco, don Evaristo, se le calculaba una fortuna de 30 millones de pesos. En el corto periodo de 1880 a 1884, correspondiente a la presidencia de Manuel González, fue gobernador de Coahuila, pero no desempeñó puestos políticos bajo Porfirio Díaz. Don Francisco, el padre de Panchito, como llamaban familiarmente al futuro apóstol, había amasado por su propia cuenta otra fortuna no inferior a los 15 millones de pesos de la época. Las mujeres de la familia Madero eran altas y guapas. Los hombres eran unos gigantones y fornidos. Panchito, quien apenas levantaba el 1,60 del suelo y durante su infancia fue muy enfermizo, y él constituía la excepción. Desde chico mostró tendencias al misticismo y un fuerte deseo de servir a la humanidad. En los años de su adolescencia, alguien llevó a su casa una tabla Ouija, un artefacto de origen espiritista muy común en los hogares al finalizar el siglo XIX. Y cuando le llegó el turno de interrogarla, Panchito le preguntó si de grande llegaría a ser presidente de la República. Obtuvo una respuesta afirmativa, y parece que desde entonces comenzó a forjar proyectos que redundarían en beneficio del pueblo mexicano. El gusto por el buen vino y la equitación permitían a Madero mitigar el tedio de vivir en San Pedro de las Colonias. Además, leía cuanto libro de espiritismo encontraba a su alcance. Acabó por hacerse abstemio, se convirtió en vegetariano y aprendió medicina homeopática para atender a sus conocidos. Un día enfermó de mal amarillo y fiebre gástrica un tío suyo llamado Manuel. Madero pasaba largas horas a solas con el paciente, administrándole medicinas. Para entretenerse hacía los ejercicios de concentración que le recomendaron en París, los cuales debían permitirle desarrollar sus facultades de médium escribiente. Entonces, a los pocos experimentos empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez, escribió Madero. Como sabía de qué se trataba, no solo no me alarmé, sino que me sentí vivamente satisfecho. A los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa sentencia me causó gran impresión. Después seguí desarrollando mi facultad al grado de escribir con gran facilidad. Los psicólogos modernos explican el fenómeno de los médiums escribientes como un caso de desdoblamiento de personalidad. Una parte de su propio cerebro los impulsa a escribir cosas que ellos, sin saberlo conscientemente, quieren decirse. Fuera de esa peculiaridad,
los médiums escribientes son personas normales. Madero no era más anormal que cualquier creyente de cualquier religión. Además, su fortaleza de carácter, su dinamismo y su honradez a toda prueba hacían de él un hombre excepcional. En el ánimo de Madero obraban una bonhomia a prueba de todos los desengaños y una fe semi-religiosa en las prácticas democráticas, según las había observado en Francia y Estados Unidos. Entre 1905 y 1908, esta fe lo llevó a participar en campañas políticas de candidatos independientes que pretendían alcanzar la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias o la gubernatura de Coahuila. El gobierno, mediante fraudes, impuso a sus incondicionales. La experiencia hizo ver a Madero que solo una fuerte presión popular de dimensiones nacionales sería capaz de hacer que Porfirio Díaz modificara sus procedimientos. El primer espíritu que se puso en comunicación con Madero firmaba sus mensajes con el nombre de Raúl. Aparentemente se trataba de un hermano que murió de muy corta edad en un terrible accidente que impresionó a Panchito. Los espíritus, aunque sean de niños, razonan como adultos en ultratumba. Raúl le transmitía empalagosos mensajes moralistas. Lo reprendió por seguir atado al vicio de fumar y le recomendó que se casara, con lo que ya no tendría que seguir perdiendo el tiempo en fugaces encuentros con mujerzuelas. Madero dejó rápidamente el cigarrillo y pidió la mano de Sarita Pérez, la agraciada hija de un rico hacendado de Querétaro y el Estado de México, a quien conoció en una escuela para señoritas de California, donde fue condiscípula de una de sus hermanas. La boda de Francisco y Sarita se celebró el 26 de enero de 1903. Después de Raúl, diversos espíritus entraron en contacto con el futuro prócer. Otro hermano difunto llamado José Ramiro, la prima Luisa Ángela, un pariente llamada Doña Nemesia, Atanasio el mecánico, un tal Florencio Lira, un doctor apellidado Noriega y muchos más. Docenas de estas comunicaciones, escritas con letra de Madero, se encuentran en el archivo del personaje. En ellas le describían las bellezas de ultratumba, donde no existen ricos ni pobres y la única superioridad es la del espíritu. Un día Raúl le dijo: ustedes, Francisco y Sarita, van a ser los instrumentos de que se vale la providencia para socorrer a sus hijos. Madero le pidió consejos a Raúl, y Raúl prometió presentarle a un espíritu que sabe mucho de política y que se identificaría solo con el nombre de José. El 16 de mayo de 1907 se comunicó por vez primera con Francisco y Madero. Soy José, tu guía, tu maestro y hermano, que tanto te ama, que has sido atraído por tu ferviente plegaria, le dijo a manera de presentación.
Sus comunicaciones fueron cada vez más frecuentes y en ocasión de cumplir Madero 35 años, le dio el siguiente mensaje. Tú has sido elegido por el Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Para que puedas cumplir debidamente con tu cometido, es menester que a esa causa divina sacrifiques todo lo material, lo terrenal, y dediques tus esfuerzos todos a su valorización. Ten fe, ten valor, ten constancia y vencerás. Dios siempre estará contigo. Nosotros te protegeremos constantemente en tu alrededor. Para que no se distrajera en su misión, José recomendó a Madero una completa abstinencia sexual. Nada de sexo. Adiós al sexo. Modelo de abnegada esposa mexicana, Sarita accedió a secundar al marido pese a que ansiaba tener un hijo que nunca tuvo. Ya no había sexo, ya no había hijo. Varias veces Madero violó la vigilia, pero el 30 de abril de 1908, cumplido un mes entero de abstinencia absoluta, José le dijo: Al fin triunfaste, al fin logró tu espíritu dominar a la materia y sacudir la secular cadena con la que lo aprisionaba. Una vez obtenida tu libertad, lo principal es que nunca pierdas tu calma, que recurras con frecuencia a la oración, que no te olvides de practicar seguido tus emanaciones magnéticas. Por estas fechas, Porfirio Díaz había concedido una entrevista al reportero estadounidense James Krillman, en la que el dictador anunció al mundo que los mexicanos ya estaban preparados para ejercer la democracia y que vería con buenos ojos el surgimiento de partidos de oposición y que no aceptaría reelegirse en 1910, aun cuando se lo imploraran sus amigos y partidarios. José, quien a menudo hacía comentarios sobre el despotismo porfirista, aconsejó a Madero tomarle la palabra al dictador y escribir un libro sobre el tema que conmovía al país: la sucesión presidencial. Guiado paso a paso por José, Madero escribió las primeras páginas de su libro en abril de 1908. La obra contiene un análisis de la organización política mexicana y concluye diciendo que Porfirio Díaz debe dar por terminado su régimen absolutista y encauzar al pueblo mexicano en la práctica de la democracia. En vista de la unánime aprobación que el pueblo daba a la persona de Díaz, se le podría reelegir para el periodo 1910-1916, pero a cambio él debía permitir la libre elección de un vicepresidente que lo pudiese suceder en caso de muerte o retiro. Esto implicaba el descarte del candidato vicepresidencial auspiciado por Díaz, el impopular Ramón Corral. En caso de que el dictador persistiera en su absolutismo, profetizó Madero, la violencia revolucionaria podría devorar nuevamente al país. El 16 de noviembre de 1908, cuando terminaba de redactar el libro, Madero recibió otra comunicación de ultratumba. Principiaré por felicitarte muy cordialmente
por los triunfos que ha obtenido sobre usted, los cuales lo ponen en condiciones de emprender con éxito la obra colosal de restablecer la libertad en México. Ya le hemos dicho que al general Díaz le va a causar una impresión tremenda el libro. Le va a infundir verdadero pánico, y su pánico paralizará o desviará todos sus esfuerzos. Usted ha de comprender que si trajo esa misión, habíamos acordado desde antes que usted viniera al mundo, con los medios necesarios para que la lleve a cabo con éxito. Usted tiene que combatir a un hombre astuto, falso, hipócrita, pues ya sabe cuáles son las antítesis que debe proponerle: contra astucia, lealtad; contra falsedad, sinceridad; contra hipocresía, franqueza. Con gusto volveré a hablar con usted cuando me llame, pues formo parte del grupo de espíritus que lo rodean, lo ayudan, lo guían para llevar a feliz coronamiento la obra que ha emprendido. La comunicación está firmada BJ, las iniciales de Benito Juárez. José, según opinan algunos entendidos, era José María Morelos y Pavón. El mayor obstáculo que encontró para publicar su libro fue la oposición de su familia, la cual veía claramente el peligro que representaba el hecho de que un Madero demostrara excesiva independencia política. El hombre, a pesar de que ya había cumplido 35 años, obedecía cuanto le ordenaban sus mayores, y antes de publicarlo pidió autorización a su padre. Alarmado, el padre negó repetidamente su consentimiento, pero por fortuna para Madero, don Francisco padre también tenía inclinaciones espiritistas. Panchito le escribió: Usted debería saber que entre los espíritus hay algunos que se preocupan por el progreso de la humanidad. Y yo, que debo desempeñar un papel de importancia en esa lucha, pues he sido el elegido por la providencia para cumplir la noble misión de escribir este libro. Yo, que en el entusiasmo y en la fe que siento reconozco la ayuda de ella. Sentirme detenido en medio de mi carrera, sentir que una fuerza poderosa detiene mi brazo y me inutiliza para el combate. ¿Podrá usted imaginarse cuál es mi angustia? Ansiosamente espero su respuesta. A pesar de mi edad, no deseo desobedecer a ustedes. Para lograr que desistiera de sus propósitos, el padre se había apoyado en el patriarca de la familia, don Evaristo, y Panchito envió a este un ejemplar del libro para que los juzgara. El abuelito le contestó: Te diré la verdad, que no te considero capaz de escribir tal libro, y quiero saber quién te ayudó a escribirlo. Cada vez que reflexiono sobre tu conducta, creo que has perdido la razón, ya que no consultas las opiniones de las personas sensatas. Debes saber que los redentores terminan crucificados. Pero después de recibir la carta en la que hablaba de los espíritus, el 22 de enero de 1909, el padre envió a Madero un telegrama en
el que lo bendecía y lo autorizaba a publicar el libro. La primera edición de 3.000 ejemplares se agotó en breve tiempo. Rápidamente se publicaron otras 2. El libro fue ninguneado por los críticos y los políticos importantes, pero gracias a él, Madero empezó a ser conocido en buena parte del país. Desde el principio aparecieron críticos del idealismo que impulsaba al autor, pero solo un individuo con su fe podía creer en la posibilidad de salir ileso en un enfrentamiento contra Porfirio Díaz. Página 15.